buenas noches para todos. Algunos no los pude saludar. Es un privilegio poder compartir hoy la palabra de Dios con ustedes. Y bueno, lo que tengo para compartir, capaz que pensaba que era una especie de charla entre amigos, o charla con un amigo. Porque la palabra de Dios tiene de todo para nosotros, ¿no? Instrucción, ánimo, pero también advertencias, también a veces nos reprende, a veces, bueno, nos impulsa a seguir para adelante, a tener cuidado con algunas cosas. Y bueno, por ahí viene un poco el tenor del pasaje que vamos a ver hoy, que cuando lo leí en la Escritura una vez más, la verdad que me llamó la atención, no lo tenía tan presente. Es un pasaje que está en Segunda de Crónicas, capítulo 35, y por allí vamos a leer algunos versículos acerca de el epitafio de un rey, de un gran rey. Pero vamos a tratar de sacar lecciones para nuestra vida. En este año de Olimpiadas, bueno, vieron que algunas veces nos llegan videos de diferentes cosas que tienen que ver con los Juegos Olímpicos. Y me acuerdo de un videíto que me había llegado de una corredora, creo que era una carrera de, no sé, creo que si hay 800 metros, no sé cuántos, o sea, una carrera bastante larga, de una corredora que iba claramente ganando, iba primera, y bueno, le faltaban ahí algunos metros, póngale 50 metros, algo así, y ya consideró que había vencido, que ya había ganado, entonces empezó a celebrar y miraba para la tribuna y ya venía como saboreando el triunfo, y bueno, se ve que empezó a aflojar un poquito el ritmo por eso, ¿no? Y de pronto otra que venía atrás a todo vapor se le puso al lado, ¿no? Y ella la miró y un poco como que se asustó y trató de dar el último aliento, pero no pudo, llegó segunda, ¿no? Entonces decía, hay una frase en el video, dice: nunca des la carrera por ganada hasta el final, ¿no? Tenés que correr hasta el final. Y esto es un poco lo que vamos a estar pensando, una de las ideas que vamos a estar pensando en el día de hoy, ¿no? Llegar bien, correr la carrera bien hasta el final, hasta el final. Josías, un gran rey, un rey de esos que brillan, ¿no? Por su historia de vida en la historia de los reyes de Judá, en este caso, ¿no? Y realmente un rey que Dios usó para hacer grandes reformas, para traer el pueblo de vuelta a la palabra de Dios, a la adoración verdadera, al Dios verdadero. Un hombre que fue muy utilizado por Dios, ¿no? Josías. Es muy interesante leer toda su historia, que obviamente que no lo vamos a poder hacer. Pero aunque tuvo grandes momentos y momentos tremendamente espirituales en su vida, y cuando llegamos al versículo 19 de este capítulo, estamos leyendo acerca de una celebración de la Pascua como hace muchísimos años no se celebraba, ¿no? Un tiempo casi que podríamos decir de avivamiento, ¿no? Un momento muy especial allí del pueblo de Dios. Y llegamos a los últimos versículos que van a llevar a la muerte de Josías, ¿no? Y miren lo que nos dice acá la Escritura. Dice: después de todas estas cosas, versículo 20 del capítulo 35 de Segunda de Crónicas, después de todas estas cosas, luego de haber reparado Josías la casa de Jehová, muy importante, ¿no? Haber reparado la casa de Dios, el centro de adoración del pueblo de Dios, Necao, rey de Egipto, subió para hacer guerra en Carquemis, junto al Éufrates, y salió Josías contra él. Y Necao le envió mensajeros diciendo: ¿qué tengo yo contigo, rey de Judá? No vengo contra ti hoy, sino contra la casa que me hace guerra.
y Dios me ha dicho que me apresure. Deja de oponerte a Dios, quien está conmigo, no sea que Él te destruya. Mas Josías no se retiró, sino que se disfrazó para darle batalla, y no atendió a las palabras de Necao, que eran de boca de Dios, y vino a darle batalla en el campo de Megido. Y los flecheros tiraron contra el rey Josías. Entonces dijo el rey a sus siervos: quitadme de aquí, porque estoy gravemente herido. Entonces sus siervos lo sacaron de aquel carro y lo pusieron en un segundo carro que tenía, y lo llevaron a Jerusalén, donde murió. Y lo sepultaron en los sepulcros de sus padres. Y todo Judá y Jerusalén hicieron duelo por Josías. Y Jeremías endechó en memoria de Josías. Todos los cantores y cantoras recitan esas lamentaciones sobre Josías hasta hoy. Y las tomaron por norma para endechar en Israel, y las cuales están escritas en el libro de lamentos. Los demás hechos de Josías y sus obras piadosas, conforme a lo que está escrito en la ley de Jehová, y sus hechos primeros y postreros, y aquí están escritos en el libro de los reyes de Israel y de Judá. Podríamos decir un epitafio triste para un buen rey, para un rey que había hecho las cosas bien y había servido al Señor. Hace algún tiempo escuché de primera mano, digamos, que un misionero que había estado toda su vida entregando la palabra de Dios, entregando el Evangelio, y ya se había retirado y ya había enviudado y estaba en sus últimos años, y bueno, hablando con su hijo, y le dijo que él lo único que pretendía, lo único que quería era llegar fiel hasta el final, ¿no? Y uno dice, mirá, un hombre, ¿no?, de 80 y pico de años, ¿y cuál era su objetivo? Quería llegar fiel hasta el final, porque él sabía que aunque él ya había entregado muchos años de su vida a la obra y que, bueno, las cosas le habían ido, gracias a Dios, muy bien, pero tenía una recta final por delante y él no quería tropezar. Y me dejó pensando cuando el hijo fue el que contó esto, ¿no? Eclesiastés capítulo 10, versículo 1, yo se los leo, un versículo conocido, dice así: las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así, una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Una pequeña locura. Quizá podríamos definir esto que hizo Josías así, una pequeña locura. Y yo pensaba, ¿no es posible vivir en los caminos de Dios consistentemente, pero en algún momento de la vida, incluso llegando al final, tomar una mala decisión, hacer una pequeña locura, y que eso, bueno, arruine o estropee de alguna manera el perfume de nuestra vida, ¿no? ¿Qué fue lo que hizo que Josías tomara esta decisión? No lo sabemos. Habrá sido el orgullo, habrá sido la vanidad, habrá sido que estaba envalentonado, tenía viento en la camiseta, como se dice, ¿no? Dice, bueno, se quiso enfrentar a Faraón y no le fue bien. Y Dios no quería que se enfrentara a Faraón, como vamos a ver ahora. Esto es una advertencia muy seria, lo que vamos a estar pensando, y esto que leímos allí en Eclesiastés, es una advertencia muy seria para todos nosotros, para todos nosotros. Uno puede, a través de una pequeña locura, echar a perder el perfume que da su vida, ¿no? Echar a perder su testimonio, echar a perder su servicio, ¿no? Arruinar su legado. Y esto es tremendo, y es así, ¿no? Y es así. La Escritura nos lo afirma. Y saben, nadie puede quedar afuera de esta advertencia. Nadie, ninguno de nosotros, ni de los que ven por otros medios. Nadie queda fuera de la advertencia. Ni el más encumbrado, ¿no?, ni el más desconocido. Ni el más joven, ni el más viejo tampoco, ¿no? Ni el más experiente,
de nosotros, ni el más espiritual, nadie queda fuera, porque todos, cualquiera de nosotros puede caer en una pequeña locura. Dice la Escritura, 1 Corintios 10:12, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Es una advertencia solemne, seria y para todos. Vamos a analizar un poquito lo que pasó acá. Primero yo pensaba, esto que le pasó a Josías no fue en un momento de declive. No fue que Josías venía tropezando. No fue que él se había mandado algunas embarradas ahí y bueno, la había barrido abajo de la alfombra. Josías venía bien. Podríamos hasta decir que era su mejor momento. Celebraban la Pascua, el pueblo gozoso, regresaba el Señor. Estaba quizá en un momento máximo a nivel espiritual. Y en esos tiempos de bonanza espiritual, quizá sea en esos tiempos de bendición que tenemos que tener aún más cuidado. Porque es cuando nos volvemos un poquito más vulnerables, cuando bajamos la guardia, cuando pensamos que está todo bien. Y capaz que nos distraemos, ¿no? Cuando ya el ejército marcha solo y cuando los reyes van a la guerra, mejor me quedo en el palacio, como David, ¿no? Acá había un enemigo dispuesto en la batalla, ¿no? y era Faraón. Pero iba a una batalla que no tenía nada que ver con Judá, que no tenía nada que ver con Josías. Él iba a encontrarse, con otro enemigo mucho más al norte, ¿no? Mucho más lejano. Y ahí Josías, no sabemos exactamente por qué, pero le sale al encuentro al faraón Necao, ¿no? Es decir, que él asumió que tenía que ir a una batalla que no era una batalla de él. Él quiso ir a pelear una batalla que Dios no lo llamó a pelear. Una batalla que no le correspondía. Y yo pensaba primero en esto, ¿no? Cuidado con pelear batallas a las cuales Dios no nos ha llamado. Cuidado con disponer nuestras armas para ir a una batalla que Dios no te ha llamado. Se me corrían algunas analogías, siguiendo con el pensamiento bíblico, ¿no? Para esto, ¿no? Algunas batallas ajenas que no nos corresponde pelear. Por ejemplo, no estamos llamados a ir a pelear la batalla política, a la arena de la política. No es nuestra batalla. Si bien Dios, por supuesto que puede utilizar a algún creyente y que haga carrera política y ponerlo en algún lugar para utilizarlo para sus propósitos, por supuesto que Dios lo puede hacer. Pero nosotros los creyentes en general no estamos llamados a la batalla política. No estamos llamados a ponernos esas banderas y a pelear por esas cosas. No es nuestra batalla. No estamos llamados a la batalla del materialismo, a ver quién tiene más, a ver quién acumula más. No es nuestra batalla. No estamos llamados tampoco a la batalla académica o profesional. Qué bueno que un creyente le vaya bien en su vida profesional, qué bueno que se destaque en los estudios, genial. Ahora, si yo me dedico solamente a lo profesional, solamente a lo académico, solamente a eso y me concentro en eso, y eso es mi vida, yo te pregunto, ¿Dios te llamó a eso? ¿Esa es tu batalla? ¿Es eso lo que Dios te pide? Podríamos pensar en otras, la batalla deportiva, ¿no? Yo por mi cuadro doy la vida pero eso es tu batalla. Esa es la batalla del creyente. Como iglesia podríamos pensar, hay algunos corrientes de meterse en la batalla del entretenimiento y de la tecnología y de que haya una pantalla cada vez más grande y que no es nuestra batalla. No estamos para el entretenimiento. Si uno se mete a pelear una batalla que no le corresponde, bueno, claramente puede salir malherido, puede salir lastimado, en lo que a la vida espiritual se refiere. Y si no sale malherido, por lo menos va a gastar energía, tiempo, esfuerzo, vida en algo a lo que Dios no lo llamó. No lo llamó.
¿Se acuerdan Josafat? Le pasó algo parecido a Josafat, ¿no? Fue a pelear una batalla con Acab, de los peores reyes de Israel, porque estaba medio emparentado, y Acab, así de piola, se disfrazó para no parecer rey. Fue Josafat con vestido de rey y casi se muere en esa, ¿no? Porque fue a pelear una batalla que no le correspondía. Ahora, hermanos, esa no es nuestra batalla, pero sí hay una batalla que tenemos que pelear, y es la buena batalla de la fe. Esa batalla sí está llamado a pelear, estoy llamado a pelear. No es contra carne ni sangre, no es contra enemigos humanos, es contra principados, contra potestades, huestes espirituales de maldad. Esa batalla sí la tenemos que pelear. No se pelea con armas carnales, sino espirituales, colocándonos la armadura de Dios, Efesios capítulo 6, ¿no? Con oración, con ayuno. Hay otra batalla que tenemos que pelear, que es contra el pecado. Dice el escritor de Hebreos, no habéis resistido contra la sangre combatiendo contra el pecado. Hay que pelear contra el pecado, ¿no? En esa batalla diaria contra el pecado, contra nuestra carne, contra nuestra naturaleza pecaminosa. Por la santificación, por crecer en el conocimiento de Dios, por crecer en santidad, en pureza. Esa sí es tu batalla. Por rescatar almas del infierno. Esa es tu batalla, esa es nuestra batalla como iglesia. Por levantar a los caídos en combate, eso también es parte de la batalla, ¿no? La batalla, esa sí queremos estar y deberíamos estar. Esa es realmente la nuestra. Pero ojo con meterse, como hizo Josías, en una batalla que no le corresponde. Lo otro que me parece bien interesante del pasaje es que hubo una advertencia y él la desoyó. Él no la escuchó. Él recibió una advertencia de parte de Dios. Claro, un poquito extraño porque vino de boca del faraón. Pero vieron que la Escritura dice que Dios le habló a través del faraón, ¿no? Estas cosas que tiene la Escritura, ¿no? Dice, le dijo, ¿no? Acá, deja de oponerte a Dios. Quien está conmigo no sea que Él te destruya. Y dice que no atendió a las palabras de Necao, que eran de la boca de Dios. Que eran de la boca de Dios. Quizás no supo reconocerlo, quizás estaba obnubilado por su ego, por su orgullo. Vaya a saber, ¿no? La cosa que no escuchó las advertencias, la reprensión. Hermanos, cuidado con no escuchar las advertencias. Cuidado con no escuchar las reprensiones. Todos nosotros, vos, yo, todos, tenemos una tendencia hacia el mal. Tenemos la naturaleza pecaminosa, tenemos nuestra carne. La vamos a tener toda la vida, hasta que estemos en la presencia de Dios. Ahí sí, nos vamos a liberar de eso, ¿no? Pero durante toda nuestra vida vamos a tener debilidades en nosotros. Cosas que tenemos que no son de tropiezo, nos pueden ser de tropiezo. Todos las tenemos, hermanos. Todos las tenemos. Tú también. Nadie de nosotros no tiene debilidades. Nadie. Cuidado entonces cuando el Espíritu Santo te dice, no vayas por ahí. No te metas en eso. Salí de aquel lugar. Salí de tal o cual cosa. Y nosotros no escuchamos las advertencias. No estamos haciendo bien, ¿no? A veces hay advertencias bien claras de la Escritura. A veces puede haber advertencias del Espíritu Santo en nuestros corazones. A veces puede venir un hermano, una hermana que te quiere bien y es espiritual y dice, tené cuidado con tal cosa. Tené cuidado con no escuchar, con desoír, porque es el paso anterior a la ruina. Dice la Escritura, el que reprendido, Proverbios 29:1, el que reprendido endurece su cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. El orgullo, el endurecer la cerviz, nuestro ego, es lo que nos lleva a la ruina, ¿verdad? El que reprendido endurece su cerviz, de repente será quebrantado y ya no habrá para él medicina, dice acá. El avisado ve el mal y se esconde, pero los simples pasan y se llevan el daño. Entonces,
Debo tener cuidado, debes tener cuidado. Tenés debilidades, tengo debilidades. Tenemos que ser prudentes. ¿Y qué es ser prudente? Ser prudente es estar bien lejos de los límites, ¿no? Eso es ser prudente. El imprudente, ¿qué hace? Está en el borde de la cornisa, ¿no? El prudente está bien lejos del borde. Eso es ser prudente. Reconocer mi debilidad y ser prudente. Hace algunos días estaba leyendo Proverbios 23 y me llamó la atención que había bien claramente mencionado 2 tropiezos. Primero empezaba así este pasaje en el Proverbio 23, 26. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Pero después habían 2 advertencias bien claras. Una decía, abismo profundo es la ramera y pozo angosto la extraña. Está hablando de sexualidad mal entendida. Y a continuación dice, no mires al vino cuando rojea. Y bueno, y habla describe de una manera casi poética, pero está hablando de alguien alcoholizado. Y uno dice, ¿y esto es un mensaje para los creyentes? Claro que sí, hermano. Esto está en la Escritura. Cualquiera de nosotros puede caer en cualquiera de estas cosas. Una pequeña locura. Cuidado con la sexualidad que nos bombardea todo el tiempo, mal entendida. Y uno puede empezar a considerar que hay cosas que no están tan mal, y a empezar a romper límites, primero en su mente y después en los hechos. Cuidado con las adicciones, hermanos. Estamos hablando del alcohol, estamos hablando de las drogas, estamos hablando del juego, estamos hablando de la pornografía. Cualquier cosa que sea una adicción. Ponerse bajo el control de algo buscando una satisfacción egoísta y después quedó prendido, enlazado y no puedo zafar. Y eso, la Escritura, Proverbios 23, del 26 al 35, claramente es una advertencia para vos y para mí, que tenemos que tener cuidado. Cuidado con las advertencias. Si yo no la escucho, si yo la desoigo, si yo digo yo con eso, la verdad, ningún problema. Cuidado, hermanos. No es así. Todos tenemos debilidades. Es tremendo el poder destructivo del pecado. Una pequeña locura puede arruinar muchas cosas. ¿Cuánto cuesta edificar algo bueno, verdad? ¿Cuánto cuesta y qué trabajoso es edificar algo bueno, algo honorable, algo realmente que valga la pena? Qué fácil que destruirlo, hermano. Yo cuando era mucho más joven, cuando era joven realmente, una vuelta Leo Santana, yo quería conseguir ahí algún dinero que necesitaba, y Leo me llevó de peón ahí a la construcción, ¿no? Estaban construyendo una casa en Malvin. Pero claro, yo no sabía construir, pero sí sabía destruir. Entonces me dio el roto martillo y me dice, tirá esa pared abajo. Fue un disfrute para mí, ¿no? Era lo único que sabía hacer, sabía destruir. Ahora, a la hora de hacer pared, yo no tenía ni idea. Es mucho más fácil destruir, cualquiera destruye. Cualquiera destruye, no hay que saber nada para destruir, la verdad. Pero qué tremendo, qué poder destructivo que tiene el pecado, una pequeña locura. David cayó, ¿se acuerdan? Se quedó ahí ocioso, miró a la mujer de Betsabé, una mujer ajena, la siguió mirando, la codició. Él tenía poder, la mandó llamar, se acostó con ella. Lujuria, descontrol en lo emocional, en lo sexual. Bueno, después ya saben la historia, ¿no? Trató de tapar, quedó embarazada, se les arregló para que el esposo lo mataran en la guerra. Un desastre. Una caída que parecía que era una pequeña locura, después terminó siendo una cosa gigante, ¿no? Después viene el profeta, le reprende, él reconoce su pecado, se arrepiente. Salmo 51, tremendo salmo de arrepentimiento, ¿no? El Señor lo restaura,
el Señor lo perdona. Ahora, uno sigue la historia leyendo, su familia y todo el reino se ve afectado por las consecuencias de eso. Sigue pasando la historia y llega el final de la vida de David. Y siendo un viejo, en la cama, ya casi que no se podía levantar, a alguien se le ocurrió, no sé, la genial idea de ponerle una doncella en la cama. Nunca la tocó, dice la Escritura. Aprendió la lección, ¿no? Nunca la tocó. Cuidado, hermanos, con todas estas cosas, con la sensualidad, con la sexualidad, con las adicciones, ¿no? Con lo que a vos te tira de alguna manera, ¿no? Que hay que saberlo reconocer. Esta es mi debilidad y yo tengo que tener cuidado y tengo que ser bien prudente. Y esto es una advertencia para los solteros y también para los casados, para los más jóvenes y también para los más viejos. Cualquiera puede caer, cualquiera. Tratémonos con pureza, tratémonos con santidad. Pablo le dijo a Timoteo, Pablo era apóstol, le dijo a Timoteo, era un siervo de Dios, se trata a las hermanas como hermanas con toda pureza. Por algo se lo dijo. Pero Dios sí te dice, así como te decía, esta batalla no es tuya, pelea la buena batalla de la fe. Dice, cuidado con estas advertencias, pero Dios sí te dice, dame, hijo mío, tu corazón, miren tus ojos por mis caminos. Yo tengo en mi camino algo que va a llenar tu alma, que va a satisfacer tu espíritu. Y todas las cosas que nos ofrece el Señor y que nos extiende en su palabra. Para los casados, dice, alégrate con la mujer de tu juventud. Alégrate con el compañero de tu vida, con la compañera de tu vida. Para aquellos que están en la espera, seguí esperando, confiando en el Señor y buscando activamente, orando y haciendo lo que tengas que hacer, pero esperando en el Señor. Dame, hijo mío, tu corazón. Miren tus ojos por mis caminos. Miren tus ojos por mis caminos. Josías fue a pelear una batalla que no estaba llamado. Y no atendió a la advertencia que Dios le envió. Y aunque había sido tremendamente usado por Dios, se mandó una locura y echó a perder el perfume de su vida. Hermanos, reconozcamos nuestras debilidades y seamos prudentes. Y que ninguno de nosotros se crea imbatible. No estamos más allá de nada. No estamos más allá de nada. Somos vulnerables. No creas, hermano o hermana, que no pasa nada, porque vos con eso no tenés problema. No es así, ¿no? Somos vulnerables. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Dice, yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No van a ser mis pasiones las que van a guiar mi vida, va a ser el Espíritu. Y si estas pasiones están luchando dentro de mí, yo, disciplina espiritual. No vaya a ser que yo quede descalificado. Y no estaba hablando obviamente de la salvación no la perdemos. Gracias a Dios es un don de Dios, la ganó el Señor Jesucristo en la cruz y no se pierde. Pero sí lo que podemos perder son las recompensas. Y sí lo que podemos perder es el testimonio y es el legado. Hay mucho para perder, más vale no perderlo, más vale cuidarlo. No pelees las batallas que no son tus batallas, pelea la buena batalla de la fe. Escuchá las advertencias de la palabra de Dios, del Espíritu Santo, reconoce tus debilidades y colocate bien lejos del borde, bien lejos del límite y saciate de la provisión de Dios. Que tu perfume se mantenga fresco. Si hemos errado en una locura, volvámonos al Señor y su gracia nos va a recibir, nos va a perdonar, nos va a limpiar, nos va a restaurar. Si estamos firmes, tengamos cuidado de no caer, porque hay que llegar
al final de la carrera con gozo, corriendo con todo hasta el final, no aflojarle, corriendo con todo hasta el final, con el gozo de haber sido fieles hasta el fin. Oramos. Padre que estás en el cielo, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por esas advertencias, esas reprensiones, pero también ese ánimo, ese estímulo a correr la buena carrera, esa carrera de la fe, esa buena batalla, pelearla. Señor, llegar hasta el final siendo fieles. Y Padre, gracias por tu gracia, porque a veces tropezamos, porque somos débiles, porque a veces caemos, pero tu gracia nos levanta, nos restaura. Ayúdanos, Padre, a tomar el ejemplo de esas personas del antiguo tiempo y también personas del tiempo más reciente que decidieron correr y correr con todas sus fuerzas y con todas sus ganas hasta el final. Dice tu palabra que corramos de tal manera que obtengamos el premio. Y para eso, Padre, tenemos que golpear nuestro cuerpo y ponerlo en servidumbre. Sabemos que hay pasiones que luchan en nuestro cuerpo. Sabemos que está la carne, la naturaleza pecaminosa. Pero, Señor, te tenemos a ti, tenemos tu Espíritu. Ayúdanos, Señor, a vivir en el Espíritu, a andar en el Espíritu y a no satisfacer los deseos de la carne. Y de esa manera, Padre, andando en el Espíritu, sabemos que vamos a correr bien. Ayúdanos, Padre, a tener todas estas cosas en la mente, en el corazón, y a poder vivir vidas que te agraden, que te glorifiquen, vidas, Señor, que tú puedas usar y que podamos llegar al final de la carrera con gozo. Gracias, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén.